Hoy se festeja el Día de Boedo. Atención, nuestro querido Alex Astrocats, porque puso en el chat: me mata saber que Boedo es de Leo. Ojo al piojo, que puede haber distintas interpretaciones sobre este punto. No necesariamente es el cumpleaños del barrio, si bien a nosotros nos gusta decir así. Y ahora les voy a contar un poco por qué. Vamos a hablar de eso, de por qué hoy se celebra el Día del Barrio o se festeja el cumpleaños del barrio y todo lo que implica la cultura de nuestro querido barrio de Boedo, que es una de sus características fundamentales, me parece a mí. Sí. Cuando uno habla de Boedo, habla de música, habla de pintura, habla de literatura, habla efectivamente de todo lo que compone a la cultura. Bueno, como decíamos, es el Día del Barrio, pero ¿por qué es el cumpleaños del barrio? No se trata específicamente de eso, sino que se trata de que se instituye el 25 de julio como el Día del Barrio de Boedo, en coincidencia con el nacimiento del prócer que da nombre a nuestro barrio, el señor Mariano Boedo. Justamente es el cumpleaños de Mariano Boedo, y así en el 2003 se instituyó por ley que es el Día del Barrio. Y bueno, los boedenses, las boedenses tomamos este día como el cumpleaños de nuestro barrio, ¿sí? Que como dijimos también en la apertura, estamos más o menos en los 55 años, creo. Y más o menos, sí. Eran 50, me acuerdo, en el 2020. Porque íbamos a hacer la celebración de los 50. Se hizo, año. De hecho, sí. Un cumpleaños. Un cumpleaños, claro. Así que estamos en el 53, ¿no? 54. Sí, en efecto, en efecto. Bueno, el barrio de Boedo, limitado por la calle Sánchez de Loria, Caseros, La Plata, Independencia. Ese es nuestro pequeño pero hermoso barrio de Boedo, lindero y en proporciones similares a lo que es Almagro, solo que Almagro es como un poquito más largo. Es lo que llamamos barrio de Boedo. Y dentro de esa cuestión tenemos nuestro querido grupo de Boedo. Que no son hinchas San Lorenzo. Que no son necesariamente, alguno que otro habrá habido, hinchas de San Lorenzo, sino que se trata de un agrupamiento informal, ¿no es cierto?, de artistas que se inscribían dentro de lo que era el movimiento vanguardista de la Argentina durante la década de 1920. Tradicionalmente la historiografía cultural de nuestro país lo opuso al grupo de Florida. Como ya sabemos, nos gusta mucho hacer a nosotros Boca River. Bueno, teníamos grupo de Boedo, grupo de Florida. Recibieron ese nombre porque uno de sus puntos de confluencia y de encuentro más importante era una editorial, que es la editorial Claridad, ubicada, ¿dónde si no? En Boedo 837. Ay, acá al ladito. Acá enfrentecito. Enfrente, claro. Enfrentecito, sí, pero ahí nomás. Es lo que es la parte de arriba del Trianón. Sí, que es un centro de eventos, un barcito ahora. Exactamente, bueno, esa zona era por entonces eje de uno de los barrios obreros, ¿no? Boedo como barrio obrero de Buenos Aires. Este grupo se caracterizó por tener una temática social, ideas de izquierda y deseo de vincularse con los sectores populares, en especial con, justamente los obreros. Y eso era un poco quizás lo que lo oponía, como vemos ahí en la imagen, al grupo de Florida, aunque no era que si estabas en uno no podías estar en el otro, no era que te tenías que llevar mal necesariamente, pero se le atribuye a Florida una mayor identificación con las élites económicas, mientras que a Boedo se le ubica más cerca de los sectores obreros y populares. El grupo de Florida se reunía en el centro, mientras que en Boedo lo hacía aquí en Boedo, que en ese momento eran los suburbios, básicamente. Claro, era, ¿no?, la puerta final de la ciudad de Buenos Aires. Total, absolutamente. Daba mucha importancia a los aspectos de renovación de las formas artísticas, también el grupo de Boedo, mientras que Florida, al revés era, porque hablaba de renovación de formas artísticas. Ambos hablaban de la renovación, de lo nuevo, de lo vanguardista, pero Florida era forma y Boedo era contenido, por decir, hay una oposición que de vuelta, asignada mucho tiempo después, no necesariamente era algo que uno se podía oponer. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Arlt, perteneciente a lo que era el grupo de Boedo, Roberto Arlt, oficiaba de secretario personal de Ricardo Iraldes, que también hablamos de Iraldes, ¿se acuerdan cuando hablamos de Un Segundo Sombra? Que era del grupo de Florida.
Ah, ¿y se llevaban bien? Y se llevaban bien, o sea, uno trabajaba para el otro. Hay ahí una vinculación de vuelta con quién pertenecía a la élite, quién era un trabajador, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, se daba de esa manera. Quiero volver un poquito a lo que era la editorial Claridad, porque es algo muy importante de nuestro barrio. De hecho, Euge, te voy a dar un desafío. Si llegás a buscar el emblema del barrio de Boedo, el logo del barrio de Boedo, que ustedes lo van a poder ver en pantalla, que justamente manifiesta esta cuestión artística que venimos diciendo, y en particular lo que tiene que ver con la editorial Claridad, que fue fundada el 20 de febrero de 1922 por Antonio Zamora, periodista de ideas socialistas, ¿sí?, que había trabajado hasta entonces realizando crónicas del movimiento obrero para el diario Crítica. Ese año decide crear esta editorial con el fin de orientarla a la edición de literatura popular y de contenido social. Ahí está el logo, que no vas a encontrar mejor calidad que esa, Euge, no te gastes, porque ya sé que no. En donde pueden ver una paleta de pintura, ¿no? Se llama paleta, bueno, no sé cómo se llama. El coso donde ponen las pinturas para pintar. Un bandoneón, por supuesto, una pareja bailando tango y después referencias a la literatura. Arriba, ¿ven como un destello? Sí. Eso representa a esta editorial, la editorial Claridad, y a la claridad, digamos, como uno de los ejes representativos de nuestro barrio. Pero fíjense que ese es el emblema del barrio de Boedo y está pura y exclusivamente ligado con la cultura, todo lo que la compone. Mirá, es ahí, solo cultura. Esa calidad sí se puede ver, loco. Y es hermoso igual, nunca lo había visto. Claridad y la iluminación arriba de todo, por eso tan importante esta editorial que... alrededor de la editorial y hacia el año 1924 se comenzaron a reunir este grupo de escritores y artistas caracterizados como de izquierda, entre, bueno, los que se encontraban un montón que ahora los voy a ir leyendo uno por uno. Y si bien al grupo se lo reconoce y se lo conoce con el nombre del barrio de Boedo, de la ciudad de Buenos Aires, para ese entonces Boedo... No existía. No existía. Era Almagro, si no me equivoco. Sí, no era un barrio en sí, pero sí ya se aludía a la avenida Boedo como sinécdoque, vamos a decir, parte por el todo del barrio. Entonces, si vos estabas cerca de lo que era la avenida Boedo, estabas en el barrio de Boedo, como yo en este momento me autopercibo, si bien por la dirección mi casa está en Almagro, estoy al lado de la avenida Boedo. Yo estoy en Boedo, loco. Esto es así y fue así siempre. Las panaderías llaman todas algo Boedo. Por eso decimos que el barrio tiene 55 años y, sin embargo, en 1920 no era barrio. Por eso en 1920 no era barrio, tiene 55 años, pero esta gente era el grupo de Boedo. ¿Por qué? Bueno, por alusión a la avenida y a esta editorial y todos los cafés, ¿no es cierto?, que rodean actualmente todavía la zona, si bien muchos de ellos han sido reemplazados. Teníamos el billar de acá enfrente, que se terminó convirtiendo en un Café Martínez. Teníamos a mitad de cuadra, yendo para San Juan, otro café de esas características que se terminó convirtiendo en un Kentucky, que dentro de todo el Kentucky fue el único que conservó la estructura, las cerámicas originales y demás. Cadena también. Tenemos un Mostaza, tenemos, bueno, los ñoquis, ¿esto cómo se llama? Monty. Todo este tipo de cadenas que de pronto se han apoderado de las calles de un barrio que solía tener cafecito. El cafecito típico de Buenos Aires se ubicaba dentro de lo que era la avenida Boedo. Como decíamos, bueno, muchos de los integrantes del grupo de Boedo se inclinaban por el género narrativo, pero también había quienes escribían poesía, aunque la poesía, como dijimos antes, era la preferida del grupo de Florida, porque es forma. Claro. Ya no sé con unas ganas de decir algo que dije, bueno, le voy a dejar. No. Siga, prosiga. O sea, en ese sentido, obviamente Florida, al fijarse en la forma, elegían quizás volcarse por la poesía, y quienes priorizan el contenido, bueno, se tiran por la narración, por la prosa. Pero, sin embargo, por ejemplo, Nicolás Olivari, ¿sí?, que era uno de los integrantes del grupo de Boedo, pero también integrantes del grupo de Florida. Así que ahí de vuelta esta oposición no era tan clara. Elegían la poesía. Por supuesto, como decíamos al principio, búsqueda de innovación, vanguardismo, todo relacionado con el contenido, siempre incluyendo temáticas sociales, obreras, políticas, y siempre desde una perspectiva que podría decirse de izquierda, generalmente más identificada con el socialismo. Te hago una consulta, quizás te pongo en un aprieto, pero el grupo de Florida, por ejemplo,
¿También publicaba en diarios o salía de publicaciones en diarios o se dedicaban solamente a escribir, por ejemplo, sobre libros? No, todos. Ok. Y los de Boedo también. Por eso, pero los Boedos sí, publicaciones. o sea, Las Aguas Fuertes de Roberto Arte. Roberto Arte era un tipo que escribía mucho en diario. No, eso es más característico de la literatura de la época, Ok. de la publicación en diarios, porque era la publicación más pronta que podías tener. Imagínate que no. Y más masiva. Bueno, igual ahora sigue siendo igual, ¿no? Pero no cualquiera podía imprimir un libro No. y producirlo, y menos en estos niveles de producción y que se daban en grupo, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos, para el grupo de Boedo, el escritor tenía una función social, ¿sí? Y que tenía que estar en búsqueda permanente de esa nueva sociedad. Escribían, por supuesto, también con una tarea pedagógica, de informar, de buscar quizás difundir ciertas ideas. Entendían el arte como una vía, y así corta la Chavo, para la revolución social. Bien. Iba por ese lado. Difundieron sus obras a través de revistas como Los Pensadores, Dínamo, Extrema Izquierda y la propia editorial Claridad, que, bueno, como ya dijimos, era también el lugar donde ellos solían reunirse. Esto lo podemos ver en su momento, bueno, lo mencionamos ya varias veces a Art, y él mismo se incluye en este grupo, pero quizás era de los miembros más jóvenes que había en el grupo. Y habíamos hablado aquí con Sergio en su momento de Los Lanzallamas y Los Siete Locos. Bueno, Sí. creo que son dos de las obras más popularizadas o que más cantidad de gente ha leído en nuestro país, y que todo esto que venimos diciendo de pertenencia al grupo de Boedo se ve sumamente representado en esas obras. Digamos, tenemos muy claramente lo que son las ideas de izquierda, las ideas revolucionarias, tenemos muy claramente la narrativa, tenemos muy claramente las innovaciones y en las formas de narrar. Efectivamente, bueno, Art, un gran exponente de todo eso. También componían Leónidas Barletta, Clara Vetter, Elías Castelnuovo, también tenemos a Aristóbulo Echegaray. Podemos mencionar, bueno, a Nicolás Olivari ya lo mencionamos, también a Álvaro Yunque, ¿no? Como para mencionar algunos de los más importantes, entre muchos otros que formaban parte de la literatura. En lo que tiene que ver con la pintura está José Arato, Adolfo Beloc, Guillermo Fracio Ebequer y Abraham Vigo. Y en lo que tiene que ver con la música, que aquí también de los más conocidos, Cátulo Castillo, Todos los tangueros. el señor Homero Mansi, Juan Francisco Giacobbe, José González Castillo, Pedro Laurens, Pedro Mafía y Sebastián Piana, los músicos también muy, muy resaltados. Bueno, y hoy en día tenemos en la esquina el Homero Mansi. Directamente le han puesto a uno de estos bares el nombre de uno de ellos. Bueno, como decíamos, tenemos hoy el Día de Nuestro Barrio, que se celebra, ¿por qué? Porque es el cumpleaños de Mariano Boedo, cosa que poco tiene que ver con nuestro barrio en general. De hecho, bueno, habría que meterse algún día un poco más en lo que tiene que ver con la vida y la obra de Mariano Boedo, pero lo más importante es que se desempeñó como vicepresidente del Congreso de Tucumán en 1816. O sea, en un momento muy, muy, muy importante. Médico, si no me equivoco, Mariano Boedo. Y bueno, a raíz de él tenemos la Avenida Boedo, y a raíz de la Avenida Boedo hemos dado a luz a este hermoso barrio cuyo emblema vemos en pantalla, con la pintura, la música, la literatura, la editorial Claridad, todo representado en su emblema, porque efectivamente si uno habla de Boedo, habla de barrio de cultura, barrio de murga hoy en día también, y así lo seguirá siendo. Así que no es el cumpleaños de Boedo, pero nosotros le decimos feliz cumpleaños al barrio de todas maneras. Y bueno, eso es lo que les traje para el día de hoy. Amo. ¿Estamos bien? Gracias, Agus.